Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y les voy a hacer una confesión. Tengo que salir en carrera por una firma de Irene Vallejo. Hola, yo soy Pame Jiménez y les cuento entonces que van a tener que escuchar un poco más mi voz en este episodio, mientras que Ángela logra el objetivo que se cumplió en este momento. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Yo no sé exactamente en qué orden van a salir los episodios, pero por si acaso, para este episodio tenemos a una invitada que ya también ha hecho su aparición en la Feria Internacional del Libro 2025 en nuestra cobertura. Ella es Edith Pérez. Hola Edith, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Edith en realidad es que ya tuvimos la oportunidad de conversar con ella porque forma parte de la Liga de Escritores Cartagineses. Entonces, si han escuchado su voz, ya saben por dónde es que estamos. Pero ¿qué tal, Pamela, si vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero? Magnífico, vamos. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. No, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Bueno, seguimos aquí en Página Cero. Vamos a entrevistar a Edith Pérez. Ella es una escritora que veo que tiene como novela romántica publicada por Abyad. Eso fue lo que le entendí leyendo la sinopsis que viene detrás de cada libro. Aquí es donde yo voy a hacer mi disclaimer y es que voy a escapar un momento. Entonces, Edith, te dejo en manos de Pamela, pero yo voy a volver. Eso espero. Yo me porto bien. Anda, okay. No me le haga bullying. No, para nada, jamás en la vida. Estoy en buenas manos. Ok, buenísimo, ya vuelvo. Edith, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio, de verdad que qué alegría. La primera pregunta que le hacemos a las personas, autoras que no hemos conocido su obra, porque justamente la FIL para nosotros es como esa puerta para poder conocer a otros autores y autoras, otras maneras de contar historias. Lo que queremos saber es cómo inició esa conexión con la literatura, sobre todo como lectora, y luego cómo pasó a la parte de escritura. Bueno, puedo decir que empezó desde que era niña. Yo crecí realmente rodeada de libros, soy hija de docente, de maestra, y convencí a mi mamá de que me enseñara a leer muy pequeña, tenía 4 años, y era porque habían demasiados libros en mi casa y lo más que podía entender era las ilustraciones, ¿verdad? Entonces yo me inventaba historias de acuerdo a los dibujos que veía. Mi mamá, al ver mi insistencia y las ganas que tenía de ver qué contenían los libros, me enseñó a leer. Entonces puedo decir que mi primer acercamiento con la lectura fue a una muy corta edad. Luego, conforme fui creciendo, continué leyendo muchísimo. Creo que hice una pausa solo en tiempo de universidad porque la parte académica me tomaba mucho tiempo. Claro. Y luego retomé lo que es la lectura de ficción. La escritura nace más que nada cuando ya era adolescente y me interesó escribir algo que me gustara leer, porque los adolescentes normalmente nos imponen, ¿verdad?, las lecturas que debemos leer de acuerdo a lo que marca el sistema educativo. Y dije yo, ¿y qué pasaría si yo hago unas historias que nos gusten a los que tienen mi edad? Entonces empecé por ahí. Puedo decir que esas historias todavía existen, no, obviamente no están publicadas, pero... ¿Y se publicarán en algún momento o no lo es posible? ¿Cómo lo podría, o sea, en un momento lo puse a participar, tenía 17 años, en un concurso, ¿verdad?, de literatura. Obviamente no resultó electo o elegido más bien, y entonces fue por eso que no se publicó, ¿verdad?, pero existen. Y sí lo he pensado de reescribirlo tal vez ya con una visión más madura, justamente para público juvenil, porque ese era el objetivo, que fuera algo que llamara la atención. En algún momento les comenté a mis estudiantes, también soy docente, cuando tuve adolescentes, de qué trataba la historia y se veían muy entusiasmados. Entonces puede ser que algún día salgan a la luz. Me llama mucho la atención que muchas personas que hemos entrevistado en esta, o es lo que recuerdo de lo que llevamos de la cobertura,
muchos nos dicen justo, es que soy hija o hijo de docentes. Qué fuerte la relación que existe entre docencia y literatura y lectura, ¿verdad? En cómo mostrar a los chicos y chicas, a los niños, niñas, jóvenes, adentrarse a este mundo tan maravilloso que son las letras, ¿verdad? Y que a veces como que la imposición no es como la mejor herramienta para impulsarlo. Definitivamente, yo creo que en la experiencia mía, que bueno, ya como docente tengo más de 15 años, y he sido docente de literatura, soy de inglés propiamente, pero también he dado literatura en inglés. Me he dado cuenta que justamente el hecho de que los obliguen a leer lo que no les gusta es lo que hace que de adultos no quieran leer o que no les guste la literatura. Mientras que si uno les incluso escoge con ellos las lecturas, empieza a crecer ese amor por los libros que hace una gran diferencia. Y sí, yo creo que el hecho de ser hijos de docentes hace que estuviéramos cerca de libros desde que éramos muy chiquitos. Entonces hay una conexión esta cuestión ahí. Inalcanzable, claro. Exactamente, lo vemos como algo parte de la vida e incluso nos causa demasiada curiosidad. Claro. Hablemos un poquito sobre los géneros que has intentado o que has trabajado. Acá yo tengo en mis manos 2 novelas, pero quiero saber si desde adolescente era como el género con el que te sentías más identificada, o si fue poesía, porque también muchos nos han dicho la poesía, o ¿verdad? ¿Cómo, hacia dónde te han llevado las letras a producir qué tipo de texto? Desde que empecé a escribir, quería escribir una novela. Sin embargo, empezaron a ser más tipo cuento, ¿verdad? Muy cortitos, porque la extensión era lo que me costaba. Y de hecho, cuando participé en ese certamen que le cuento, me dijeron, esa extensión está bueno, la calidad es buena, pero es muy cortito, ¿verdad? Entonces ese era como el reto mío, llegar a escribir una novela. Pero también escribí mucha poesía. Sí, de adolescente tengo, bueno, puedo decir por lo menos 3 cuadernos llenos de poesía que escribí en ese momento. ¿Y cómo fue ese saltar, digamos, de saltar de la brevedad tal vez de un cuento o de un formato más corto como un cuento o incluso una poesía? ¿Cómo fue esa experiencia de poder alargar, digamos, la historia para que sea un formato de novela, de una historia un poco más larga? Y también me imagino que tiene sus complejidades. Por supuesto, de hecho siempre le decía yo a mi mamá, que era la que me escuchaba cuando empecé a escribir, yo le decía, no voy a pasar de algo corto porque no tengo tantas ideas, ¿verdad? Ese era mi pensar en ese momento. Cuando empecé a escribir Te presento a un amigo, que ya era adulta, ¿verdad? Escribí el prólogo y se lo leí y ella me dijo, ¿y si sigue escribiendo? Eso se podría convertir en un libro. Y yo le dije, no mami, es un cuento. Y me dice, ¿pero por qué no sigue? Quizás si sigue puede hacer el libro, y se hizo tal y como ella dijo, porque continué escribiendo y eso se convirtió en el prólogo y más allá el siguiente capítulo, y me di cuenta que era cuestión de perseverancia, pero sí romper esa barrera de no voy a llegar a escribir tanto, ¿verdad? Costó, pero ya al escribir el primero me di cuenta que así como escribiese se podían escribir más. Bueno, eso nos deja de moraleja que siempre hay que creerle a las mamás también, que yo creo que son las primeras que están ahí como que vean el potencial que uno tiene, ¿verdad? Ven más allá, sí, definitivamente. Total. Edith, Te presento a un amigo, ¿fue tu primera publicación o habías tenido algún otro tipo de publicación, qué sé yo, como en alguna antología o alguna cuestión previa a esta publicación junto con la editorial Abjad? En realidad yo publiqué en el 2015 un cuento en un certamen que organiza Colipro, el Colegio de Licenciados y Profesores. Ese se llama La Vela de Doña Fela. Es un cuento corto y fue electo entre más de 100 cuentos y se publicaron 20. Entonces ese está en una antología. Igualmente en el 2023, al final del año, hubo un certamen que se llama el Premio Jorge Bolio, y en ese obtuve el primer lugar con una fábula y también está publicada. Ambos son del Colegio de Licenciados y Profesores. Entonces, hablemos ahorita de esto de Te presento a un amigo. En este momento nosotras tenemos en la mesita de Página Cero 2 publicaciones, Te presento a un amigo y Café Libertad. Ambos son de Edith, están editados por Abjad. Entonces hablemos de Te presento a un amigo. ¿Cómo fue que empezó o cómo surgió esa idea de esa sinopsis que le leyó usted a su mamá? ¿Y cómo fue la construcción o qué nos viene a contar esta novela? En realidad estaba yo en un momento parecido en el que se encuentra el personaje principal, Meredith. Meredith, bueno, el nombre me han dicho que se parece al mío, y es que en algún momento yo dije que si tenía una hija
Le iba a poner Meredith. Y bueno, no soy mamá, entonces quedó el nombre en mi personaje. Era ella una es mi hija hija. diferente, Exactamente, claro. ella es mi No hija. convencional. Exacto. Bueno, y entonces empecé a escribir fue como un desahogo el prólogo, ¿verdad? Y ya cuando empiezo a decir, bueno, que voy a empezar con los capítulos, ya empecé a mezclar ficción. Y ya dije, bueno, pero si pasa esto, si esto se solucionara de esta manera, si enfrentara otro reto y este reto pudiera llevarla a cumplir un sueño, entonces ahí fue donde empezó el hilo de la historia con eso de cumplir sueños. La historia está desarrollada en un mundo editorial, justamente en la publicación de un manuscrito que no tiene autor, entonces ella tiene que buscar el autor. Creo que era el mismo deseo mío de llegar a publicar el que motivó que el libro se desarrollara de esa manera y que de un modo u otro Meredith lograra alcanzar los sueños que yo tenía y de paso motivar a otros a alcanzar sus propios sueños, ¿verdad? En nuestra conversación anterior me llamó mucho la atención que mencionabas que era desde lo que escribías, era desde la perspectiva de la mujer actual contemporánea y como de empoderamiento, me parece que también lo mencionabas. Ahora, por ejemplo, Ángel decía, nos parece que es novela romántica, pero entonces, bajo estas dos percepciones que tenemos, quisiera que nos contara, ¿sí o no es novela romántica? ¿Cómo incluir a la mujer desde esta perspectiva, verdad?, contemporánea y de empoderamiento? ¿Cómo lo podemos encontrar, al menos en este momento, en Te presento a un amigo? Te presento a un amigo, bueno, en realidad en ambas novelas sí existe el empoderamiento porque el amor o el romance empieza por nosotros mismos. Entonces, ellas, las protagonistas, no pueden ser capaces de amar hasta que encuentran ese valor que tienen ellas mismas. Entonces, Te presento a un amigo, hay un toque de romance. En Café Libertad podríamos decir que también, pero es el romance que nace luego de que ya nos conocemos lo suficiente para poder amar a otra persona. Entonces podríamos decir que sí es ese tipo de romance, pero la novela romántica tradicional no podríamos encasillarlo en ese género. Y como escritora, ¿cuáles eran estos elementos tal vez que no querías repetir que trae una novela romántica, digamos, como tradicional, por decirlo de alguna forma, que no calzaba con esa perspectiva de narrar a esta mujer o a estas mujeres desde ese otro lugar, ¿verdad? Desde además un contexto contemporáneo, ese empoderamiento y demás? ¿Qué eran esos elementos que no querías reproducir con tus escritos? No puedo decir que no quería porque no fue adrede, pero sí puedo decir que lo que no repite es que la novela romántica siempre tiene claro, podríamos decir, cuál es la pareja, ¿verdad? Y casi que podemos deducir nosotros mismos en qué va a terminar, porque ya sabemos cuál va a ser el pretendiente, por decirlo así, de la protagonista. En mi caso es diferente, porque hay un espacio para ambas protagonistas en las que, como digo, deben encontrarse con ellas mismas. Entonces podría decir que esos elementos fueron los que dejé fuera, como esa parte de que desde un principio ya sabemos en qué va a terminar, ¿verdad? Que es propio de la novela romántica. Yo leo muchísima novela romántica, entonces sé que en esa parte no calzan o no fueron, podríamos decir, el estilo tradicional. Vamos a hacer una pausa porque justo en este momento llegó Ángela, entonces vamos a darle chance de que se acomode y que tome aire y ya regresamos con más de esta entrevista con Edith Pérez dentro de la cobertura que estamos haciendo de la Feria Internacional del Libro. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visita directamente el sitio www.patreon.com/pg0.
Es hora de pasar la página 0. Hola, hola, seguimos aquí en Sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con Edith Pérez, una autora costarricense que además forma parte de la Liga de Escritores de Cartago, la Liga de Escritores Cartagineses. Creo. Liga Cartaginesa de Escritores. Más, hoy yo estoy dando todo Sí. al revés. Ahora nos pasó también con la Gwen, cámara. Con la cámara. Sí. Estamos, pero terribles. Y para hacerlo todavía peor, no tengo idea de qué hablaron Pamela y Edith mientras yo estaba en carreras sacando la firma. Fui la última persona a la que firmó, me tomé un montón de fotos, ahí van a ver. Qué bonito, sí, divina la señora. Pero en todo caso, yo me pondré al día cuando me toque editar la entrevista, entonces sí sabré Claro de que qué hablaron. Perfecto. Pamela, seguí la línea y yo ahí me monto. Espero no preguntar nada que ya hayan resuelto. de acuerdo. Edith, ahora hablemos de Café Libertad, que es la segunda publicación. ¿Estoy en lo correcto? Ajá. Sí. ¿Cómo fue pasar de te presento a un amigo, que ya nos comentabas que era una parte más editorial o está planteado en una cuestión más editorial, y en este que más bien como que el protagonista son siempre los libros, sí están presentes, pero también hay café, cartas, ¿verdad? Está París también mencionado por ahí. ¿Cómo fue ese transitar entre estas dos novelas? Igual que te presento a un amigo, inicié escribiendo el prólogo como un cuento y después dije, no, aquí ya viene la segunda novela, ¿verdad? Es una temática, como decimos, bastante distinta en el sentido de que involucra ya otro escenario. Ambos están desarrollados en una ciudad que no existe, ¿verdad? Que solo existe para las historias. Es la misma ciudad de los dos libros, aunque no son continuación. Y Café Libertad sí nació así, tratando de resolver el conflicto de la protagonista, ¿verdad? Y después, a mí me encanta París, específicamente un puente que pasa por encima del río Sena y que es bastante, podemos decir, emblemático. Y dije yo, ¿y por qué no? Ella quiere conocer ese puente. ¿Es el puente en donde ponían los candados del amor? ¿Es ese? No, ese está más cerca de la Torre Eiffel. Este otro es el puente Alexandre III, que tiene una vista de lejos, podemos decir, de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y tiene todo un mercadito a los lados. Hay muchas cafeterías muy llamativas y muy conocidas en París que están alrededor de ese puente. Y de hecho en muchas películas vamos a verlo, ¿verdad? Porque tiene unas esculturas muy conocidas de unos Pegasos. Es sumamente bonito. Entonces yo dije, bueno, pues Mili quiere conocer ese puente. Y ahí fue donde empecé, a investigar montones, ver muchos videos porque no conozco Europa, ¿verdad? Para poder ambientar parte de la novela en ese lugar, ¿verdad? Qué reto tan grande el de ambientar una novela en un sitio en donde no se ha ido, no se conoce. Ajá. Wow. Completamente. Sí, en Google Maps fue una herramienta muy útil, ¿verdad? A la hora de ir escribiendo y de ver cómo se desplazaba ella por esos lugares, ¿verdad? Porque obviamente, como les digo, no conozco. Y dije yo, si quiero que sea creíble y si quiero que la historia pueda, no sé, llamar la atención de las personas e incluso que quieran visitar ese lugar, ¿por qué no, verdad? Era necesario. Ahora que ya está publicada y que hay lectoras que lo han leído y me dicen, yo busqué esos lugares y de verdad existen y vi que sí, que se puede llegar de aquí a acá del hotel que usted menciona. Entonces yo dije, bueno, sí se hizo bien la tarea porque se puede, porque está llamando la atención de acuerdo a lo que yo preví cuando lo escribí. Estoy segura que en algún momento va a aparecer alguien en Instagram tomando una foto del libro en el lugar. Eso siempre sucede con algunos lectores y lectoras, ¿verdad? Que se llevan el libro a lugares en donde se relacionan, ¿verdad? Bueno, sería muy lindo. Y como autora, diciendo como autocríticas, que además tengo que decir aquí que cuando hablamos con autoras, siempre son las que son más autocríticas de sus obras y tal. ¿Cómo ves tu crecimiento como escritora de Te presento a un amigo a Café Libertad? Increíblemente. Puedo decir que es un giro muy grande. Yo me siento muy orgullosa de Café Libertad y ahora, estoy con el tercer libro escribiéndolo y veo el cambio también de Café Libertad al que sigue. Yo vivo haciendo análisis literarios, ¿verdad? Entonces, cuando escribí Te presento a un amigo, lo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento, pero cuando ya lo comparo con Café Libertad, pues sí, se ve bastante el cambio, ¿verdad? Uno dice, he crecido o he logrado porque sí se siente, ¿verdad? Por ejemplo, Te presento a un amigo más dialogado que Café Libertad. Mi narrativa mejoró bastante de una a la otra.
no vamos a decir que está en el nivel que me gustaría, porque como decimos, somos muy autocríticas y siempre queremos mejorar, ¿verdad? Pero sí hay diferencia entre una y otra. Nos ha pasado que en otros espacios con otras autoras nos han mencionado que para ellas ha sido fundamental o ha tenido un rol muy importante el trabajar con escritos y tallerearlos o estar en espacios con otras escritoras, ¿verdad? Como generar esta sinergia y esta como presentación de la idea. Nunca se me va a olvidar a Verónica Jiménez cuando la entrevistamos y decía, es que yo a veces decía, tengo esta idea, pero no estoy segura de si es buena o no, ¿verdad? Y que este espacio de mujeres o de escritoras le ayudó muchísimo a desarrollar, ¿verdad? Y a creer también de esas temáticas que se quieren desarrollar. En este caso, ¿a usted sucedió algo similar o fue una escritura un poco más individual, entre comillas, o has tenido esa experiencia? No, en realidad no. De hecho, yo hasta ahorita he podido tener un poco más de contacto con autores, pero es, por ejemplo, como decimos, con los escritores de Cartago, pero con escritoras propiamente no. Y de hecho es algo que, dado que mis libros son dirigidos en mucho para mujeres, ¿verdad? Es algo que yo creo que sería muy enriquecedor. Ahora, como yo ando detrás del palo, estoy más perdida que el chiquito de la Llorona, ¿verdad? No sé si ya Pamela le hizo esta consulta, yo se la voy a hacer y si no la saco en edición. ¿Qué es como mujer escribir aquí en Costa Rica, que es tradicionalmente un mercado tan masculino? Muchas editoriales están lideradas por hombres, sí es cierto que hay editoriales lideradas por mujeres, pienso Letramaya, pienso Club de Libros, ¿verdad? Pero el mercado Abecedaria Editores, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Pero sí es cierto que mucho del mercado editorial costarricense es liderado por hombres, tanto en sus puestos como directores de editoriales, pero también como escritores. Se habla mucho de escritor hombre macho masculino, heterosexual, blanco, necio. ¿Qué es entonces, el estereotipo. ¿Qué es entonces publicar siendo una mujer con un público además en mente que es mayoritariamente también mujeres? Es todo un reto, eso es lo que puedo decir, porque ya escribir para cualquiera es un reto. Siendo mujeres pues siempre tenemos, podríamos decir, un reto doble, pero yo quería romper un poquito paradigmas, ¿verdad? Y tratar de dirigirme a un público de mujeres con el fin de que se motiven a alcanzar los sueños, porque el mío es escribir. No es sencillo, pero se hace la lucha. Sí, definitivamente el centro siempre, podríamos decir, son los hombres. Fue muy difícil poder llegar a publicar porque era difícil que creyeran en un libro de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, se logró, ya van 2 y como le digo, el tercero viene en camino y va por la misma línea. Por cierto, ¿ocurre también entonces en el mismo universo narrativo esta tercera novela? Dado que las primeras 2 comparten universo, me pregunto lo mismo con la tercera. Exactamente, es una serie de 3 libros. Las 3 están desarrolladas, podría decirse, en esa misma ciudad. Y bueno, en el tercero hay unos personajes de Café Libertad que son los protagonistas. Entonces, a pesar de que no son continuados, porque hay muchos años de diferencia entre una historia y la otra, sí hay personajes que se van compartiendo. Entonces, ¿se pueden leer por separado? Sí, pero si leen los 3, pues van a encontrar todas las similitudes. Yo me imagino que ya eso era algo que ustedes conversaron. No, en realidad tengo que decirte que estamos compartiendo neurona muy fuerte, porque yo iba a estar hablando como más de la parte de ella de literatura, ¿verdad? Cómo fue creando estas historias y tal, y quería luego caer a esta parte que estamos hablando ahora. No, de hecho, entonces, súper bien. Amiga, estamos volando. Entonces Ángela del futuro va a tener que hacer menos trabajo de edición. Ahora, para mí la pregunta obligatoria en este momento es, bueno, ¿y cuándo la novedad? ¿Verdad? ¿Cuándo va a venir nueva publicación? O si apenas está un poquito como en pañales, ¿cómo va ese tema? Bueno, podría decir que con más de 50% del primer borrador. Entonces, digamos que tal vez no hay que esperar tanto. Lo que sí es que, bueno, entre estas 2 hay un año de diferencia en publicación, pero fue porque Te presento a un amigo estuvo terminada mucho antes, ¿verdad? Ahora, como ya soy un poquito más crítica de mi propio trabajo, probablemente dure más después de terminar de escribir el borrador en revisiones, ¿verdad? Pero yo diría que 1 año, 2 años lo más, para que puedan llegar a ver la que sigue. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro.
Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Bueno, entonces creo que este es el momento perfecto también para que nos digas todos los lugares donde pueden encontrar lo que publicas, encontrarte a vos para conocer a la escritora y a la persona y a la educadora. Entonces creo que este sería un espacio magnífico para que nos indiques en dónde te pueden encontrar. Bueno, si es a mí en redes sociales, ¿verdad? Como Edith Pérez M, en Instagram y en TikTok. En TikTok estoy haciendo una, podríamos decir, serie de videos justamente enfocados en la lectura y ese amor por los libros que las novelas transmiten, ¿verdad? Entonces puede ser que les interese esa parte. Ahí se mezcla tanto lo de escritora como de docente. En cuanto a mis libros, bueno, pues pueden buscarlos conmigo y también están a la venta en librerías como Tribu Literaria, Librero Pandeado y Librería Internacional. Me llama la atención que como que esta cobertura está como muy en la misma sinergia, ¿te das cuenta? Porque hablamos con Wendy, hablamos con el Librero Pandeado y no fue adrede, tengo que decirlo, todo fue naturalmente así que creo que es como que es el mundillo literario, ¿verdad? Y vamos coincidiendo. Coincidimos. Son bonitas coincidencias. Exactamente, completamente. Siempre finalizamos estas entrevistas con la recomendación de un libro. Ya nos había dado una en la entrevista anterior. Entonces, que de nuevo no sabemos el orden en el que va a salir, entonces pongan atención al orden. Exacto. Puede ser que varíe en la forma en que lo grabamos. Pero bueno, quizás otra recomendación que nos pueda dar. Bueno, como hablamos de novelas románticas, entonces les voy a recomendar al autor Nicolas Barrou. Hay una que justamente menciona ese puente que menciono yo en el libro, entonces puede ser que les guste, se llama Atardecer en París. Entonces puede ser que si les gusta esa línea, ese libro va a ser del agrado. Magnífico. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y Ángel, nosotras, ¿qué tal? ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0 y estamos en Instagram como PG0CR. Además, tengo que aprovechar la oportunidad para darle las gracias también a la gente que hace posible esta producción, porque yo sé que ya lo he dicho y dependiendo de la cantidad de episodios que hayan escuchado esta cobertura, sueno ya a disco rayado porque generalmente se me olvida dar los agradecimientos, entonces necesito tener anotaciones. Primero que todo, por supuesto, a la coordinación de la Feria Internacional del Libro que nos permitió llegar acá, ¿verdad? Especialmente a Adriana Hernández y también a Ronnie Carpio. Él forma parte de la Cámara Costarricense del Libro, que ya francamente no sé si lo he dicho mal en otras ocasiones, pero también muchísimas gracias a ellos dos. Y un agradecimiento muy especial a Yahir Chávez,
un hombre que forma parte del centro de convenciones, es como del staff, y él nos ayudó a acomodar el espacio en donde nos encontramos en este momento en medio de la feria, lo cual nos permite tener como un acercamiento también con los lectores, que ellos ven lo que estamos haciendo y que también nosotros los vemos donde se van moviendo con los libros, muy contentos, muy felices. Entonces, Yahir, muchísimas gracias. Sé que tal vez no lo vaya a escuchar, pero muchas gracias. Y bueno, esperamos que estén disfrutando de esta cobertura que estamos realizando acá de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2025 y esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pgcero.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pgcero@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!